Buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight del diario La República. Hoy vamos a tener una conversación con Arnulfo Cuervo, él es presidente de Fede Transcarga. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a la Casa de la República. A ustedes, muy amables por la invitación. Antes de comenzar con este espacio de entrevista, voy a leer un breve perfil. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con más de 34 años de experiencia en litigio. Ha desarrollado una destacada trayectoria en el liderazgo gremial del sector transporte y carga, ocupando cargos de gran relevancia en organizaciones de alcance nacional. Entre 2016 y 2024 ejerció como vicepresidente de Fede Transcarga y desde septiembre de 2024 asumió la presidencia del gremio, desde donde lidera procesos de representación, fortalecimiento y articulación del sector. Su compromiso y visión estratégica lo llevaron también a ser designado como presidente con FENICOL en el mismo año, consolidándose como un referente en la gestión gremial y la defensa de los intereses de los transportadores del país. Con una sólida formación jurídica y una reconocida vocación de servicio, ha impulsado la gobernanza, la formalización y la transformación del sector transporte de carga en Colombia, promoviendo el desarrollo sostenible y la competitividad empresarial. Bueno, y con esta amplia hoja de vida, quisiera que ya mañana vamos a tener un nuevo gobierno, es la posesión digamos, de una nueva administración, y quisiera que comenzáramos haciendo un balance de lo que fue el cuatrenio. Estuvo marcado por diferentes, digamos, temas que impactaron al sector transporte, altos costos, se movieron los precios de los combustibles, eso también tuvo algún impacto, los bloqueos, que siguen siendo uno de los principales problemas que tiene el sector. ¿Cuál es su balance general del cuatrenio y qué datos nos puede contar de la gestión frente al gremio? Yo creo que podríamos, Juan, y realmente lo hace muy bien usted cuando presenta este panorama, de cuántas situaciones eventualmente pudieron llegar a impactar de manera negativa al transporte de carga en Colombia. Sector que no tiene poca importancia en el país porque, por el contrario, la relevancia es tal que nuestra actividad tiene que ver con el 98% de las actividades económicas del país de manera transversal. Adicionalmente, el 96% de la carga y un poco más de la que se mueve en el país se mueve por carretera y la mueven los camiones. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se presentaban situaciones puntuales, por ejemplo, de inseguridad, y ya muy seguramente desarrollaremos esos temas, cuando se presentaban esos bloqueos, que fueron más de 2.800 bloqueos que en este cuatrenio se produjeron en las carreteras, en vías de carácter estratégico para el país, cuando hablamos del movimiento, del comercio, del abastecimiento interno, del tema del comercio exterior colombiano, cuando incluso determinamos que por inseguridad fueron quemados más de 150 vehículos, que en ese cuatrenio murieron 42 conductores de transporte de carga en ejercicio de su actividad laboral, cuando determinamos incluso que en cuanto al tema de infraestructura, se dejó de invertir en el país enormes cantidades de dinero. La Cámara Colombiana de Infraestructura indicó que el año pasado 1 billón de pesos que debió haberse invertido no se invirtió, que esos recursos habían sido asignados, digamos, pusieron en peligro alrededor de unas 60 obras importantes en condiciones de infraestructura a nivel nacional. Tendríamos mucho de qué hablar, pero sí me gustaría que dentro del transcurso, digamos, de esta charla que vamos a tener, tocáramos ítem por ítem para poderle indicar a usted que no solamente tenemos temas de seguridad, tenemos problemas a nivel de infraestructura porque no se quiso intervenir, tenemos problemas con exceso de regulación en el sector, tenemos problemas con una cuestión que se llama seguridad jurídica porque sobre el camino se cambiaron muchas reglas. Finalmente, nosotros desde el sector de transporte de carga, nosotros representamos en Fede Transcarga la empresa de transporte de carga y por supuesto los conductores son nuestros operadores y adicionalmente los generadores de carga son quienes de una u otra manera nos proveen ese instrumento para poder laborar. Digamos que no fuimos debidamente escuchados y adicionalmente tomaron muchas decisiones estrictamente desde el punto de vista político cuando este sector requiere técnica, estudios técnicos, estrategias concertadas desde lo jurídico. Digamos que todo esto brilló por su ausencia. Empecemos de pronto a hablar sobre el impacto de uno de esos componentes de los que estamos hablando y son los bloqueos y, digamos, derrumbes en las vías que, por ejemplo, la vía Villavicencio, que es una de las que siempre termina siendo afectadas. ¿Cuánto puede impactar en pérdidas el total de bloqueos que se tiene al año? Pues mire, esos 2.800 bloqueos que le comentaba yo inicialmente que se sucedieron en este cuatrenio, generaron pérdidas acumuladas de más de 12.4 billones de pesos en, digamos, los 4 años transcurridos para el sector de transporte de carga. Y es que al final del día, cuando hablamos de bloqueos o hablamos de inseguridad, esto no es un tema, digamos, de problemas de orden público.
Esto es un tema que ya traspasa esas barreras del orden público y terminan afectando la economía del país y la competitividad de los colombianos. ¿Cómo están haciendo ustedes para que con política pública o cuál debería ser ese horizonte para que a través de política pública y con la ayuda del gremio se pueda mejorar este panorama? Porque esto es una constante de muchas décadas ya. No solo estamos hablando de problemas en las vías, sino de esos bloqueos que afectan las cadenas de suministro y que, por ejemplo, eso se vio en el 2021, cuando se dio lo que se conoció como el paro nacional, tuvo para muchos efectos en la economía, incluso superiores a los que se pudo dar en pandemia. Pues mire, aquí se requiere realmente una cuestión que se llama voluntad política y aplicar las normas que hoy tenemos vigentes. Si bien es cierto la protesta social está garantizada de manera constitucionalmente, esa protesta social también tiene una serie de límites, y es que en Colombia los derechos de unos van hasta cuando afectan los derechos de los demás. Adicionalmente, el bloqueo de carreteras, de acuerdo al Código Penal colombiano, está penado, porque bloquear una carretera en Colombia hoy es un delito, y lo ha sido desde hace muchos años. Lo que pasa es que este gobierno como tal no aplicó la norma y permitió que se desbordara esa protesta social de tal manera que no solamente generaba esos bloqueos en las vías y esas pérdidas de carácter económico, sino que igualmente también impactaron de manera violenta en contra, primero, del sector transportador de carga y obviamente de todo el país. Porque ¿qué sucede? Porque nosotros no solamente llevamos esa carga de exportación, de consumo interno, de importación, sino que adicionalmente los transportadores en Colombia garantizan la seguridad alimentaria de los colombianos. Y cuando los alimentos, que son temas de canasta, la canasta familiar, que son productos de primera necesidad, no llegan a sus lugares de destino en razón de ese tipo de bloqueos, pues tenemos un inconveniente mayor y es aumento inflacionario. Okay. Promover el hambre. Digamos que los bloqueos, como se ha venido presentando, tienen una serie, digamos, de connotaciones que determinan en negativo que estos bloqueos definitivamente no pueden continuar. Si bien es cierto, los colombianos tenemos derecho a protestar ante falencias o faltas que por parte de la administración no se den las garantías constitucionales del derecho a la vida, el derecho al trabajo, la alimentación y todos los demás que están consagrados, pues por supuesto que podemos alzar la voz. Pero lo que pues no podemos hacer es, alzando la voz, determinar un detrimento social y económico del país. Hay un tema que también ha sido complejo y una constante en los últimos años y son las demoras en los puertos. Por ejemplo, en Buenaventura hemos tenido registro de unas filas interminables simplemente para poder ingresar a las terminales portuarias. ¿En qué debe avanzar el próximo gobierno para poder salir de esos cuellos de botella y qué otros problemas usted identifica en ese tipo? Pues mire, Juan, usted está tocando un tema que es infraestructura. Yo le diría, por ejemplo, inicialmente, para hablar puntualmente de Buenaventura, que cada día de bloqueo en la vía, en la ruta a Buenaventura, genera para el transporte de carga pérdidas por 10.400 millones de pesos, que eso no es poca monta. Los bloqueos que se dan en Buenaventura tienen que ver con la construcción de la ampliación de las vías internas, pero es una ampliación que no solamente se ha manejado de manera lenta, sino que no se ejecuta debidamente. Y eso tiene que ver con una política nacional que se llevó a cabo en estos 4 años. Yo le quisiera decir, por ejemplo, que para el año 2024 solamente se ejecutó el 34% del presupuesto que estaba aprobado para el tema de infraestructura, y en el 25 esa ejecución bajó al 21%. En el año 2026, que esto es una cifra bien importante, tenemos una ejecución a junio del 2026 de 16.4% del presupuesto, que es una ejecución casi que nula. Entonces simplemente se abandonó no solamente la construcción de infraestructura, sino el mantenimiento de la misma. Mira, ahí tenemos un tema con lo que tiene que ver con las vías del café, que son todo esto que está en el eje cafetero, que conecta el centro del país con el puerto más importante que tenemos nosotros en el Pacífico, que es Buenaventura. Se determinó hace más o menos unos 2-3 meses que la concesión no iba a ser ampliada por parte, digamos, de la ANI, y eso a través del Ministerio de Transporte. La concesión había trabajado más o menos 8 años en estructurar un proyecto en donde se invirtieron más de 30.000 millones de pesos para determinar la construcción de 150 kilómetros de dobles calzadas en esas rutas, de mantener otros 220 kilómetros que están muy bien establecidos, de incluso construir 50 kilómetros de ciclovías. Digamos que todo esto, bueno, y lo más importante, se iban a invertir inicialmente 7 billones de pesos, se iban a crear 54.000 empleos,
Usted bien sabe que la construcción de infraestructura es una de las principales fuentes de empleo y de generación de riqueza para las regiones. El gobierno lo detuvo. No sabemos qué pueda llegar a pasar ahora con el nuevo gobierno con relación a ese proyecto en particular, de esa concesión. Si bien es cierto, tienen que estudiarse puntualmente los valores que se cobran en peajes y que los contratos de concesión, cuando hablamos de APPs, no solamente beneficien al constructor, sino también al pueblo colombiano, pues no podemos dejar de lado el tema de esas asociaciones público-privadas, entre otras cosas, porque hoy Colombia tiene un enorme déficit fiscal que supera los 7 puntos que ya habíamos hablado porcentualmente, sino que adicionalmente tenemos, digamos, una serie de prioridades en las cuales requerimos la asistencia de particulares, de empresas nacionales, de empresas extranjeras, para poder desarrollar la infraestructura que, entre otras cosas, históricamente se ha desarrollado de esa manera. Entonces, el gobierno que sale dejó de invertir en infraestructura, dejó de invertir en desarrollo social porque infraestructura genera desarrollo social, dejó de invertir en conectividad del país porque eso presenta las carreteras cuando hablamos de que el pequeño campesino en regiones muy apartadas tiene la necesidad de sacar sus productos para poderlos comercializar. Y de hecho no hacer eso genera también un desfase social. ¿Por qué? Porque en donde el gobierno no está para hacer esas obras de infraestructura, entran los violentos, digamos, a ocupar ese puesto y a entregarles a estos señores eventualmente cosas y generando pues economías por fuera de la ley que terminan usualmente enorme violencia, que es la que hoy sufre el país. Usted toca un tema muy importante y es el del déficit fiscal. Recientemente vimos estimaciones que continuar subsidiando los combustibles dejaría un hueco fiscal a cierre de 2026 de unos 7 u 8 billones de pesos. Son unas estimaciones que han hecho algunos centros de pensamiento. ¿Qué pasará con esa discusión de nivelar el precio del diésel y cuál es la posición del gremio de que se nivele con el precio internacional? Porque ahí viene otro problema, y es que pueden haber, digamos, unas presiones inflacionarias mayores en caso de subir el precio a los combustibles, en especial al diésel. ¿Cuál es la posición del gremio al respecto? Pues mire, yo le tendría que decir a usted, y lo hemos dicho en muchos escenarios, el tema del diésel no es un asunto que compete exclusivamente al gremio transportador en Colombia. El tema del diésel compete a toda la nación. Porque si bien es cierto, la gasolina subió, se generó una inflación, pero finalmente digamos que el mercado como tal la asumió y digamos la economía la estabilizó. Cuando hablamos de diésel, el diésel no solamente lo consumen los camiones, la maquinaria agrícola del país, los tractores, las combinadas y cualquier otro elemento que se utiliza para esas labores del campo funciona con diésel. La industria nacional, muchas empresas tienen maquinaria que en su producción inicial, mediana o final utilizan diésel. Los municipios en Colombia que no están interconectados eléctricamente funcionan en su vida diaria con plantas estacionarias diésel, y hay muchos. Entonces, hablar de un incremento del diésel es tocar realmente la economía del país. Yo le quiero decir lo siguiente: en los países de la OCDE, el valor de la logística está en un 9%. Nosotros estamos afiliados a la OCDE. En Colombia tenemos un valor de un 15.4% de logística, y dentro de ese 15.4% el transporte ocupa el 44%, porque la logística es almacenamiento, distribución, el transporte como tal de carga ocupa el 44%. ¿Y por qué el transporte en Colombia es costoso? No porque los transportadores cobremos mucho o porque realmente los transportadores estén enriqueciendo con su actividad. El transporte en Colombia es costoso porque esos costos fijos que determina el Estado se incrementan. ¿Y a qué voy yo? El diésel. Hoy por hoy, en cuanto hablamos de costos, el 42% del valor de esos costos corresponde al pago de combustibles, el 13% al pago de peajes, el 11% al pago de salarios. Y cuando hablamos de peajes, combustibles y salarios, eso los fija el Estado, no los fijamos nosotros. Entonces, incrementar el combustible y de hecho llevarlo a precios internacionales, pues consideramos nosotros que eventualmente sería un gran error. De tiempo atrás, Fedetrascarga junto con otros gremios, le solicitamos a este gobierno incluso que fijáramos una fórmula diferencial para establecer los precios de los combustibles en el país. Y es que nosotros, siendo productores, obviamente hoy tenemos un problema enorme porque este gobierno que sale determinó a pagar la industria petrolera, determinó a pagar la explotación, la exploración, y eso nos ha traído consecuencias como el problema que hoy tenemos, que hoy ya no somos autosuficientes en tema de gas.
pero lo cierto es que se han descubierto nuevas cosas y sabemos que este gobierno va a retomar nuevamente esto de manera responsable, obviamente con el medio ambiente y demás, para que, del tema de hidrocarburos podamos tener por lo menos un soporte económico que hoy estamos necesitando, pero habiéndolo hecho de esa forma, al final del día, siendo nosotros en esa época, nosotros hablamos de hace 2, 3 años, el 96%, dicho por los técnicos de Ecopetrol, no nosotros, en una reunión en el Ministerio de Hacienda, el 96% del diésel que se consumía o que se consume en Colombia es producido con petróleo colombiano y en la refinería de Colombia, en Barrancabermeja y en Cartagena. Entonces, ese tipo de cosas hay que, digamos, de una u otra manera ponerlas sobre la mesa como condiciones sine qua non para poder fijar precios, porque no tiene ningún sentido tener precios internacionales cuando somos productores, somos refinadores y consumimos nuestro propio combustible. Muy seguramente esto será una discusión que tenemos que tener desde lo técnico, con el nuevo ministro, con el Ministerio de Minas, con el Gobierno Nacional en pleno, porque realmente cuando se habla de fijar precios, no tenemos que pensar en una rentabilidad de una empresa en particular, tenemos que pensar, y estoy hablando de Ecopetrol, con todo el respeto que los señores de Ecopetrol se merecen, pero tenemos que pensar es en un beneficio para todos los colombianos. Quiero que pasemos a hablar de otro tema y digamos que se hablaba de que había un exceso de camiones, pero otra de las posturas es que en realidad cada vez hay menos carga. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Hay exceso, digamos, de conductores, de camiones? ¿Cuál es la realidad del sector en esos términos? Nosotros venimos hablando, realmente con el tema de camiones, pues no ha habido una regulación concreta por parte del gobierno para determinar el volumen de la flota. Ha habido unas políticas, digamos, indicadas a la renovación de la misma. Esas políticas, pues ciertamente, digamos, se han puesto algunas trabas. El decreto 1017 del año 25 estableció un valor costo adicional para la compra de vehículos nuevos. Cuando hablábamos de tractomulas, usted para poderla matricular sin chatarrizar ningún vehículo, usted pagaba el 15% del valor de la factura antes de IVA para poderla matricular. Este decreto estableció un valor ya no del 15, sino del 25%, entonces hace más costoso el vehículo. Y para los vehículos livianos hasta 10 toneladas, incluyendo las volquetas, usted lo compraba y lo matriculaba sin ningún requerimiento adicional. Por cuenta de este decreto, usted debe pagar el 25% de ese camión pequeño, no sé, una NPR, un camión tipo 600, una volqueta, tiene que pagar el 25% antes de IVA de ese vehículo para poderlo matricular. Entonces se hace mucho más costosa la adquisición de vehículos nuevos y eso determina puntualmente que continuemos con una flota envejecida, un promedio de una flota, digamos, entre todos los vehículos de carga del país, de unos 12, 16 años, y eso realmente determina pues que seamos menos competitivos. Los vehículos viejos son más consumidores de combustible, los vehículos viejos generan más accidentes en la vía, cuando hablamos de seguridad vial, los vehículos viejos son más costosos en su mantenimiento. Digamos que eso no es positivo, muy seguramente eso tendrá que verse. En el tema del parque automotor colombiano, pues al final del día también tenemos una economía de mercado que restringir el mismo no tendría ningún sentido. ¿Qué sería más importante? Una política de incentivar la industria, de incentivar el tejido empresarial colombiano, que genere más carga para que moviéndose más el país, no solamente ganemos los transportadores, gane el país en general. Y que movamos carga como corresponde, dejemos de exportar cocaína, como hoy está exportando las 300.000 toneladas, y dejemos de estar trayendo esos dólares que nos están haciendo un efecto enormemente dañino cuando hablamos de los exportadores por la sobrevaluación, la revaluación del peso, y realmente desarrollemos una industria que hoy cada vez se ve más opacada. Lo vimos la semana pasada con los problemas del cierre de la planta, de la última planta que le quedaba a Propal. Mire que otro de los temas, digamos, complejos que se ha dado, usted ya tocaba el tema de infraestructura, pero otros sectores también han estado muy golpeados, por ejemplo el de minas. Ayer teníamos la oportunidad también de hablar con el sector minero. Ellos nos planteaban, oiga, nosotros caímos, nuestro PIB cayó 18% en el cuatrenio y la inversión extranjera directa en el sector 88%. Las minas eran uno de los sectores que más aportaba al sector transportador. Y si nos vamos al de la construcción, que también ha tenido, digamos, una contracción, pues ha generado un efecto sobre este sector. ¿Ustedes tienen algunos números de que estas contracciones de sectores clave estén teniendo un impacto en los transportadores? Cuando el sector primario para, y él lo dice usted, las minas, la construcción, las cementeras, demás,
eso ha determinado indiscutiblemente que el sector de transporte de carga pues tenga menos posibilidad de moverse. Cuando hablamos de mover las tractomulas del interior del país a los puertos, ¿con qué las movemos? Usualmente las movemos con carbón. Pero digamos, todas esas trabas que se presentaron, no solamente digamos, en esa propaganda que se hizo externa, cuando el presidente saliente decía en Alemania y en algunos escenarios de Europa que Colombia le vendía veneno a los europeos porque les vendíamos carbón, cuando al final del día contratos importantes como los que tenemos con Israel simplemente fue determinado en darse por finiquitado por posiciones estrictamente políticas, pues con ello se cerraron muchísimas puertas para los exportadores, por ejemplo, en el punto del carbón, para no poder mover ese carbón al exterior y por supuesto no requerir el transporte de carga en Colombia para ese movimiento. Y eso en detrimento no solamente del sector, sino en detrimento de mucha gente que alrededor de esas industrias generan su empleo, generan su sustento diario. Y lo mismo pasó con el tema, por ejemplo, del cemento, porque simplemente el gobierno determinó acabar con Mi Casa Ya y con una serie de subsidios para que la gente pudiera adquirir vivienda, y ese sector igualmente se vino abajo, y la construcción mueve muchísimas cosas. No solamente mueve los materiales, esto hablamos de hierro, de cemento, sino la mano de obra es enorme. Entonces, al final del día se vinieron a determinar unas políticas que más que ayudar al país en la economía, más que ayudar al país socialmente, laboralmente, pues lo que hicieron fue ir en desmedro de eso. No sacamos absolutamente nada con que haya fijado un salario de 23.7%, cuando hoy Propal, vuelvo y repito, y muchas empresas cerraron sus puertas dejando de generar los empleos. Entonces usted puede tener, como cuando yo tengo un título de valor prescrito, que vale mucho dinero, pues lo enmarco y lo pongo en mi oficina o en la sala de mi casa diciendo alguien me dé esta plata, pero no lo puedo hacer efectivo. Pasa con el salario mínimo eso. Vamos a comenzar con las preguntas de la sala de redacción. El siguiente bloque lo tiene Javier Becerra, él es editor de Agronegocios. Sí, ya usted hablaba un poco de la infraestructura que hay en Colombia, pero pues yo sí quisiera preguntarle, después de las vías 4G, de las 5G, ¿qué tan rezagado está el país en esta materia, tanto en infraestructura como en logística? El tema del rezago en la infraestructura tiene que ver con la falta de inversión. Inicialmente yo les comentaba que hay 60 proyectos que están en vilo. Mire usted, hoy tenemos, y es una cuestión muy puntual, la vía Cajamarca-Calarcá está bloqueada por cuenta del deslizamiento que se presentó, y nos hemos acostumbrado nosotros en el país que solamente atendemos los problemas de infraestructura cuando se presentan, digamos, los sucesos. Debería haber un estudio previo y por lo menos un monitoreo de la infraestructura nacional para saber qué en un momento dado qué puede pasar. El rezago es enorme, y cuando hablamos de rezago de infraestructura estamos hablando de rezago de la competitividad de los colombianos. Entonces el llamado al nuevo gobierno es nuevamente tener en cuenta esa infraestructura como pieza fundamental y clave, como el andamiaje esencial para poder desarrollar el país. Y con fundamento en eso, poder ser más competitivos, porque una infraestructura rezagada lo que hace es más costoso el transporte. Yo tengo que tomar vías alternas, por ejemplo, que tenemos ahorita en la vía de la línea, hemos tenido los transportadores que tomaron una vía alterna, que es la vía por Manizales. Esa vía nos ha determinado un trayecto de más de 5 horas en exceso, correspondiente al trayecto normal, unos costos que superan un 10, un 20% de los costos iniciales, obviamente unas demoras logísticas, unas operaciones mucho más largas, una vía que no es la adecuada para un tráfico, digamos, tan vehemente como el que se presenta para ir al puerto de Buenaventura. Entonces ese tipo de cosas lo único que hace es retrasarnos. El invertir en infraestructura no es un lujo, como decía el presidente Petro, no es para los ricos, la infraestructura es absolutamente para todos. Y tan es así que la inversión no solamente tiene que ver en las vías principales, que son, digamos, las 4G o las 5G, sino que el país tiene que pensar, y pensar muy seriamente, en invertir en vías de segunda clase, de tercera clase. ¿Por qué? Porque esas vías que en este gobierno se entregaron a comunidades de, digamos, las agrupaciones de, no recuerdo, no la palabra, bueno, listo, se entregaron, digamos, a gente que desconoce cómo se estructura una vía, cómo se elabora, cómo se mantiene. Muchas empresas solamente dedicadas a hacer placahuellas tienen que realmente entregarse, las vías terciarias se tienen que entregar a quienes conocen de eso, y eso desarrollaría mucho más el país, la conectividad. Justamente quisiera preguntarle por los costos. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuánto dinero pierden los transportadores con los bloqueos y con las demoras por las vías? Les decía inicialmente, para el primer semestre
Tenemos por bloqueos una pérdida, el primer semestre del 26, de 1.6 billones, pero acumulados en el cuatrenio tenemos un acumulado de 12.4 billones de pesos de pérdidas económicas del sector de transporte de carga en razón de los bloqueos que se generaron en más de 2.800. Vamos con el siguiente bloque de preguntas, se las planteará Alejandra Rico, ya es editora de finanzas. ¿Cuántos camioneros y cuántas familias dependen hoy del transporte de carga en Colombia? En Colombia hay un parque automotor de alrededor de 620.000 camiones, ¿cierto? Cuando hablamos de vehículos de carga liviana, de carga pesada. Y tenemos que hablar de que directamente pueden determinar su sustento del sector de transporte de carga 1.8 millones de familias. Entonces, digamos que el transporte de carga no solamente genera empleo, sino que, es más, estamos cuando hablamos del Producto Interno Bruto entre un 3 y un 4%, por aquello que les decía yo de ustedes de la transversalidad de la actividad con relación a toda la economía general del país. ¿Y qué tan envejecido está precisamente ese parque automotor de carga y qué implicaciones tiene para la competitividad en Colombia? Cuando hablamos del parque automotor, lo indicaba yo, estamos hablando de un promedio en cuanto a todos los vehículos de carga liviana y carga pesada, de un promedio de 18 años. Tenemos un parque automotor envejecido. Las políticas de renovación tienen que ser unas políticas puntuales, tienen unas políticas que beneficien a los transportadores. Se requiere para realizar la actividad no solamente que se desarrolle el tejido empresarial colombiano que produzca carga, sino que tengamos cómo responder a esa producción con camiones adecuados, que no tengamos siniestros viales, que tengamos la posibilidad, repito, de que haya accesibilidad a costos. Muy seguramente estos costos adicionales que determinó el decreto 1017 cuando hablamos de valores de matrícula del 25%, pues tendrán que ser estudiados por el nuevo gobierno, porque realmente en Colombia y por muchos años más los camiones seguirán transportando la carga. Se nos está agotando el tiempo, pero quisiera que habláramos del Congreso que se viene la próxima semana. ¿Qué va a tener la agenda? ¿Cuáles son las discusiones que se van a plantear y por qué es importante que se dé justo en la primera semana del nuevo gobierno? Adelante. Nosotros en Fedetrascarga estamos cumpliendo en el año 2026 10 años de creación. 10 años en que hemos impulsado el desarrollo del sector de transporte de carga. Lo hemos hecho incluso desde nuestra propia experiencia siendo transportadores, condición sine qua non en Fedetrascarga es serlo. Nosotros vamos a celebrar un congreso este año, digamos que va a ser, consideramos nosotros, la punta de lanza de todos los que hemos hecho a lo largo de estos 10 años. Lo estamos haciendo en un marco ideal, y el marco ideal es un cambio de gobierno en donde todo el país, no solamente el sector de transporte de carga, tiene esas esperanzas fincadas. Nuevamente vamos a desarrollar la economía del país, nuevamente vamos a invertir, nuevamente vamos a tener seguridad de acuerdo a lo que ha planteado el presidente de la Espriella en nuestras carreteras. Ese congreso va a ser desarrollado en el Centro de Convenciones Valle del en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en la ciudad de Barranquilla. Será en los días 12, 13 y 14 de agosto. Tendremos como país invitado principal a la China. El embajador chino va a estar presente en el Congreso el día de la inauguración. Consideramos que la tecnología, los desarrollos económicos e empresariales que tiene China, mucho nos pueden enriquecer en el Congreso. No estamos hablando de realizar pactos, ni mucho menos. Simplemente lo que queremos es ampliar el espectro de visión de quienes como transportadores y por supuesto industriales e inversionistas pueden ver para desarrollar esa Colombia Milagro que quiere el presidente de la República. Esperamos, obviamente vamos a tener la visita de la señora ministra de Transporte, la doctora Elsa Noriega, con quien ya nos hemos encontrado previamente, con quien consideramos tenemos un excelente feeling. Le hemos enviado documentos en qué condiciones desde lo económico se encuentra hoy el sector de transporte de carga y cómo impacta esa situación del sector de transporte de carga en la economía a nivel general. Vamos a tener conferencistas de talla internacional, vamos a traer gente de España, ya están los chinos y consideramos nosotros que nuestra muestra comercial también va a ser un éxito. Entonces, aprovecho desde aquí, desde esta tribuna que usted me brinda, este micrófono, para invitar al país a que participe del 10º Encuentro de Empresarios del Transporte de Carga de Fedetrascarga, los días 12, 13 y 14 de agosto, en el Centro de Convenciones de Barranquilla, Puerta de Oro, y allí determinaremos no solamente el futuro próximo del transporte de carga, sino también de la logística en Colombia.